¿Se truenan a los romanos? No, al revés. Los romanos. Pero César es el que se les echa. Sí, Julio César vence a los galos, pero no los extermina. Los empiezan a usar ya después como mercenarios, o los mismos galos empiezan a romanizarse. ¿Cómo se llamaba el líder de los galos? Era Vercingetorix. ¿Cómo? Vercingetorix. Que es, bueno, hay como uno de los grandes episodios de esta historia de Julio César es cuando lo capturan, una vez los derrotan, lo capturan y lo llevan a Vercingetorix. Ya los galos empiezan, digamos, a ser borrados del mapa con las invasiones germánicas. Y no es tanto borrados del mapa, sino que son expulsados del territorio y se van integrando amoldando. Hay un sincretismo cultural en todos los sentidos: religioso, étnico, cultural. Entonces ya se pierde tanto así que, por ejemplo, ese territorio actualmente en Francia, pues adopta el nombre a partir de los francos. No se llama la Galia, como se llamaba durante el Imperio Romano. El nacionalismo francés, esto es muy curioso, pues realmente tiene orígenes germánicos antiguos, pero también tiene a su vez, pues está muy emparentado con los ingleses. Es muy curioso ese nacionalismo entre Inglaterra, Francia y Alemania, porque a pesar de que fueron antagonistas durante toda la Edad Media, realmente están súper emparentados. La nobleza está muy emparentada. Pero bueno, aquí lo que me interesaría resaltar es que hay una ruralización de toda Europa occidental y la Iglesia va a ir ganando poder poco a poco a legitimar a los reinos. Ahorita vamos a poner ejemplos más específicos de cómo pasó eso. Lo que me gustaría resaltar es que es una época, los siglos V, VIII, de muchísimas incursiones bárbaras. Desde los godos y los pueblos germánicos hasta otras incursiones, por ejemplo, las de los vikingos, o bien la de los propios musulmanes, por el sur de España, o incluso de los bizantinos, que también van a empezar a tratar de recuperar territorios. Pues ellos, todavía pensando en el Imperio Romano, pues siempre están intentando recuperar la grandeza del Imperio Romano, y esto va a afectar pues a los reinos germánicos que ya se establecieron en la parte de Italia y los Balcanes, porque es ahorita Europa del Este. Esa frontera también siempre va a ser muy maleable. Vamos a ver una de las más conocidas, ¿no?, de estas incursiones, los vikingos. El origen de los vikingos es no hay, digamos, fuentes muy claras, pero bueno, proceden del norte. En Escandinavia, la razón de estas incursiones vikingas está también la tesis climática. Hay otra tesis que más bien empezó a crecer demográficamente los pueblos vikingos en Escandinavia, y eso hace que sean expulsados. Otra teoría es que se consolidan ciudades, élites, noblezas en Escandinavia, y eso hace que los desterrados empiecen a buscar territorios en otros lugares. Algo así como los puritanos. Sí, es cierto. Sí hay vestigios. De hecho, aquí en el mapa, el que está, digamos, hacia arriba, si se fijan, está ahí Inglaterra, Islandia, y ese piquito que se ve hasta arriba, esto se vendría siendo Groenlandia, está hasta arriba. Sí. Y esta otra parte, porque este es un mapa, digamos, ya pensando como globo terráqueo, viene siendo parte de Canadá. Lo que dice ahí Newfoundland, eso es el actual Canadá. Leif Erikson es, digamos, el caudillo vikingo, por así decirlo. Eric el Rojo llega, bueno, sí, propiamente Eric el Rojo llega primero a América, pero llega a Groenlandia. Pero claro, en la imaginación de todos, es curioso cómo Groenlandia no lo consideramos parte de América, pero sí, propiamente dicho, sí.
Erika el Rojo es el primero en llegar, llega a Groenlandia. Pero digamos, esta parte de que ya todo el mundo considera como América, que es Canadá, es periférico, que es hijo de Miguel Rojo. ¿Cuáles fueron cómo es que se aceptó, digamos, esta tesis? Fue hasta que se encontraron restos arqueológicos vikingos en esta parte, lo que ellos le llamaban, bueno, y aparte en las sagas vikingas hablan de Vinland, así le llamaban ellos a estos asentamientos en Norteamérica. ¿Por qué no prosperaron? Pues estaban muy alejados, digamos, de la influencia vikinga, entonces realmente pues empezaron a escasear los suministros hasta de población. Es un misterio qué es lo que pasó con esos asentamientos vikingos. Se sabe que hubo asentamientos vikingos, hay restos, pero qué es lo que pasó, por qué desaparecieron. No se sabe, trataría de que entraron en conflicto con los indígenas, con los nativos, pero tampoco. De hecho, los carros, eran los primeros que habían pasado América. Esto me suena como al estrecho de Bering. Sí, que los perros había distintas razas. Eran los perros rojos azules y los perros rojos cafés, y que los perros rojos azules solamente venían de América, y que llegaban a través de invierno, pues en que los motivos llegaban a través del hielo. Entonces, si yo lo hago para los perros rojos azules, muchos empezaron a ver que había forma de que ¿Esto en dónde? ¿En Islandia o en Groenlandia? ¿Y dónde está? decía eso, decía que hasta la fecha los perros azules solamente miraban, se quedaban algunos, pero miraban ya que llegaban a Europa, pero se regresaban. Pero no tenían su ruta, porque siguiendo la ruta de los perros habían encontrado tierra, por lo tanto habían encontrado los perros en los fríos inviernos. Bueno, desconozco cómo sale la geografía en esta parte. Lo que sí conozco, la mayoría de los historiadores conocemos esa parte, pero remontándonos muchísimo, milenios en la humanidad hacia atrás. En el poblamiento de América, estaba en el famoso estrecho de Bering, entre, digamos, Rusia y Alaska. ¿Cómo es que logran cruzar? A mí suena eso de la historia que acabas de contar. Lo que pasa es que en algunos periodos, sobre todo en verano, el hielo, digamos, se derrite y entonces baja el nivel del mar al punto de que hay una franja de tierra. De hecho, la otra vez hasta investigué, hay incluso viajes turísticos allá al estrecho de Bering, y entonces cuando baja el nivel del mar es posible cruzar aquí. Yo lo sabía al revés, que era cuando el frío se congelaba. Es que son las dos, o sea, también cuando está congelado obviamente se puede cruzar, pero incluso había, bueno, eso es lo que se ha dicho en los estudios arqueológicos, incluso en verano había momentos en los que se podía cruzar en verano, porque realmente el nivel de, pero el subsuelo, digamos, marino, es muy bajo. A eso me suena. Ahora, no sé si ese mismo fenómeno, ahí sí desconozco, ocurra en estas partes. Es probable, porque todas estas pequeñas islas de Canadá, me imagino que sí ocurre ese fenómeno. Ahora, ya de Islandia a Groenlandia, no sé. ¿Qué tan lejos está? Porque ahora ese mapa es impreciso. Sí. Es un dibujo. Sí. Pero a lo mejor hay corrientes que llevan las embarcaciones de un lado. Porque estamos hablando de perros. Que supuestamente no persiguiendo las hembras. ¿Persiguiendo qué? Eso es más Sí, pues se me suena el estrecho de Bering. Sí, porque
pues huía. Y es bastante curioso, ¿no? Porque también en la mitología cristiana pues aparece con el éxodo del pueblo judío de Egipto. Hay una teoría, ¿no? Justamente que dice eso, que no es que haya abierto el mar por los Moisés, sino que pasaron con ese tipo de fenómeno del estrecho de Bering, que se bajaron las aguas del mar y por allí es donde pasaron. Una teoría bastante cuestionable, ¿no? Tratándose de mitología. Eso ya se tiene organizado. Sí, la había escuchado. No, a la verdad no conozco los detalles como para poder criticar la verdad, pero... Inclusive se recuperaron las ruedas de los carros de carro. Estaban tenían esos tapones de oro. Ya. Y se les echaron y hay monumentos de un lado y de otro. Pues que es un profeta, simplemente que es más persuasivo, ¿no? En el de Moisés. Sí, entonces. Los genios. Ahí se la vas. Es que es muy interesante cómo, por ejemplo, surge un mito en cualquier religión, cualquier cultura, por ejemplo Troya, y durante mucho tiempo se pensaba que no había existido. Pero claro, se empieza a buscar y se encuentra, y es lo que habíamos mencionado, el carbono 14. Se encuentra una prueba, pero pues estas pruebas arqueológicas te dan un rango de tiempo, digamos, tan amplio, pues como tanto como se puede probar eso, como se puede probarlo como claro, ahí habría que sí ver a detalle todos los estudios arqueológicos, porque esta prueba no es la única que existe, también habría que ver. Entonces ahí sí, pues no, ya que hay que especializarse para ver si realmente esa es una prueba contundente. Pero pues sí, es posible. Pues. La más contundente son los tapones de las ruedas. Pues es ahí donde volvemos. Realmente, ¿cómo podemos saber si precisamente ese tapón fue producto de ese pasaje narrado? Porque hay restos de cálculos. Pues ese resto pudo haber llegado de muchas formas. Un barco. Exactamente allí. Es muy grande, ¿no? Entonces es más probable que no fuera. Al contrario, Mi punto es, sería muy difícil llegar a esa conclusión tan contundente. Pero bueno, habría que analizar a detalle, claro, así como los estudios arqueológicos, realmente cómo está esa. O sea, no estoy diciendo no, pero tampoco puede decir, sí, ya el carbono 14 probó que era en esa época. No, pues sí, claro, es cierto el pasaje de la Biblia. Es, digamos, es impreciso. ¿Qué decir? Bueno, y no nada más con ese pasaje de la, o sea, con muchísimo. ¿Se sabe realmente quién era Faraón? Porque en la Biblia no se dice nada de Faraón. O muchos. ¿Quién era realmente? ¿Qué faraón era el que permitió la salida de los judíos? Pues bueno, está el testimonio bíblico, Pero no se refiere a un faraón. No dice cuál faraón. ¿Qué dinastía? es que precisamente es como cuando, si quisiéramos probar, como cuando veíamos Heródoto o Anticonio. O sea, realmente todo ese relato, hasta qué punto todo exactamente se puede comprobar. Imposible. Y con la Biblia tenemos pues, mayores dificultades, porque de entrada hay todo un problema con el idioma original, los textos, además de que, claro, como se convierte en un libro religioso, tanto para judíos como para cristianos, entonces como que es muy fácil tratar de darle más peso a los libros que fueron seleccionados como oficiales para la Biblia. Es como lo de los... Exactamente, es como poniendo un ejemplo, tratando de más cercano a la época que estamos viendo en el Nuevo Testamento. También tenemos este tipo de problemas. Existen muchos escritos de esa época que narran episodios sobre Jesús o sobre los primeros cristianos, no necesariamente sobre Jesús,
o son los primeros cristianos, y no todos están aceptados en lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento. Y a unos se les da más peso que otros. Y ya entonces ahí, para saber cuál realmente es más válido que otro, cuál es más confiable que otro, pues sí ya es una sobreespecialización y sobre todo también con qué fines. Porque si es a partir de un fin religioso, pues más bien qué es lo que trata de probar, digamos, ese investigador. Si es pues digamos, alguna cuestión de la fe, de algún dogma religioso, o bien si lo hace un historiador, un arqueólogo, qué es lo que está buscando, demostrar si efectivamente existió nuestra parte, ¿no? A ver, encontramos esta frase de la Biblia, ¿realmente pasó? Eso ya es como otro objetivo. Existen los evangelios gnósticos, pero fueron escritos en el siglo VI, entonces es imposible que sean originales. Volviendo a los vikingos. Bueno, para cerrar algo más sobre Estamos en el programa. quizá como reflexión final sobre esto, que ese era uno de los objetivos de este seminario, tratar de entender la historia como una disciplina en construcción, está basada en fuentes, y estas fuentes a su vez pues son bastante vulnerables ante la crítica, realmente. ¿No? Entonces, la historia siempre nos va a dar como las versiones más verosímiles de lo que ocurrió. Y por supuesto, mientras más antigua sea la época, es más complicado. También depende mucho de la historia de la persona que lo ha escrito o la que lo ha punto de vista. Bueno, eso es todavía agregándole. Además, incluso ya teniendo definidas estas son las fuentes, claro, van a haber distintas interpretaciones de la misma fuente. Ya sin pensar en un uso, digamos, maquiavélico de la historia, ese es otro aparte. Porque estamos pensando en los historiadores que, bueno, tratan de objetivamente dar un punto de vista sobre lo más probable que haya ocurrido. Pero pues también tenemos, sobre todo, bueno, también ocurre en épocas antiguas, digamos, esfuerzos por tratar de demostrar algo que tú ya sabes de antemano. Y entonces es utilizar la historia o las fuentes históricas simplemente para comprobar tu punto de vista. Ese sería también otro problema. Que es donde viene la famosa frase de la historia la escriben los vencedores. O luego también está la de los vencidos. Hay que contrastarla con la visión de los vencidos. Y luego se impone la del vencido y luego llega otro vencido y dice, no, espérate. Y ahora tú me vas ganando. Yo perdí más. Yo perdí más. No, pues sí. Ya para culminar ese ejemplo, ¿no? Está la historia de los vencedores, los cronistas españoles. Llega la historia de los vencidos. Una visión vamos a ponerle en agua. Y luego están los más vencidos. Oye, a ver, yo soy tlaxcalteca. Espérame, que se me convenía. Es que Tlaxcalteca fue vencedor traicionero. Pues ellos seguían sus intereses. Sí. Muy válidos de su propia situación. Es que es bastante curioso, porque es lo que le atañe al historiador, más concretamente al historiógrafo, ¿no? Es la crítica, como dices, de los textos. En esa pretensión todavía, incluso la academia todavía, la arena, que es la supuestamente más crítica cuando la historia refiere, la academia te sigue exigiendo una verdad, un método científico, pues probablemente de positivismo. Tú dices, ¿para qué, no? O sea, si me estás diciendo en una crítica ya posterior, después de Marx y todo ello, los marxianos que surgen, que puedes decir casi cualquier vacilada, no digo que lo digas, tampoco estoy diciendo que se trata de eso, pero puedes decir todo, puedes justificarlo en un postmodernismo, pues como tal, no estricto, no, es que no hay nada. Y lo que yo estoy diciendo solo es una proposición, y ciertamente es una proposición, es lo que es la palabra, ¿no? Solo estoy proponiendo. Es lo que tú dices, la historia como tal siempre se va cambiando. Se encuentran nuevos temas, se encuentran en una larga duración, no a lo Braudel, pero una larga duración, digamos, encuentras esas fragmentaciones o esas grietas en donde un historiador es lo que tiene que hacer, no meterse
y encontrar nuevos temas o ver cómo abordar ese tema de otra manera, de otra perspectiva, y nunca se va a acabar. O sea, la historia nunca va a ser definida, por eso también me gusta como dices, la historia en construcción. Es una disciplina en construcción, ciertamente nunca va a terminar de definirse la historia. ¿Por qué? Porque como la sociedad va cambiando, esto tampoco es de una manera lineal como el origen y el apocalipsis de los cristianos, de la linealidad del tiempo, pero va cambiando, pues también la manera de interpretar esa misma sociedad tiene que ir cambiando, ¿no? Pasa de la mitología, las religiones, las ciencias, o sea, todo va cambiando. Eso es lo que yo siempre les digo, y profesores me han dicho, no digas esas tonterías, profe, que mentira y verdad son lo mismo. Sí, mentira y verdad, la mentira es verdad, la verdad es mentira. ¿En qué sentido? Ambas no son más que palabras. La verdad acaba cuando la mentira llega, la verdad termina cuando la mentira se presenta, ¿no? Así de simple. Todo es mentira y todo es verdad. Si hay un tema, va a llegar después otro tema, te lo va a sacar. No, bueno, también puede que te lo refuerce, ¿no? Te lo afirme, pero pues, normalmente pasa de que lo saca y llega e impone. Más bien estamos en una sociedad enteramente basada en la mentira y la hipocresía. Otra forma de explicar lo que tú dices, se podría decir desde otro punto de vista, voy a refrasear lo que dices. La verdad tiene fecha de caducidad. Ah, sí. Pero lo que dices es una frase, una axioma. Sí. Entonces, claro, esa verdad desde otro punto de vista siempre va a ser una mentira, pero va a ser una mentira a la luz de un punto de vista distinto. O sea, porque claro, sería fácil que haya un relativismo absoluto. Y yo confieso que a veces yo también caigo, como dicen, que nada se puede probar. Pero también es cierto que sobre un mismo tema uno reúne, digamos, todas las versiones posibles que también uno que está a su alcance. Porque ya ves, hay tantas fuentes y tantas versiones que hasta la misma revisión de todo lo que sabes sobre ese tema ya es amplísimo. Pero bueno, que ya se logró todo eso. Pues es inevitable que una persona diga, bueno, esto es lo más probable que haya pasado. Esto otro no pasó, esto tampoco pasó, esto tampoco pasó. Esto, sí es el verdad. Esa sería la verdad, pero con fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad, tristemente, es muy breve, va a ser muy rápido el momento en el que llega otra interpretación con mayores elementos. Y un síntoma de eso es que actualmente los estudios en la academia de historiadores ya son estudios muy específicos, porque entonces así sí puedes como reunir todos los elementos y tratar de hacer muy cerrada tu interpretación. Ejemplo. Yo ahorita tratando de hablar de los vikingos, temor, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Oye, había esta, no sé, entonces empiezan a haber tanta información sobre ese tema que es muy difícil. Entonces, un historiador casi siempre cuando hace un trabajo de investigación, pues te pone un tema. Entonces sería algo así como el uso de la agricultura entre los años 840 y 845 en el pueblo de Jutlandia, en la actual Dinamarca. No, pues a ver qué tal. Entonces, sí, claro, él así ya reunió toda la información, y aún así sobre ese temita un montón de información. Sí. Pero bueno, ya la reunió. Y entonces es como una ilusión de, esto sí es verdad. Mira, ya reunió todas las fuentes, sí, sobre este tema. Eso ya es una crítica como muy actual a la historiografía de hoy en día. Es decir, bueno, y vale la pena. O sea, vale la pena tener esa seguridad sobre un tema. ¿No acaso es mejor pues arriesgarte a que sí, un montón de cosas que no se saben, pero pues realmente ya poniéndonos un poco más teóricos, uno de los intereses de la humanidad, por así decirlo, de la historia, pues es saber pues periodos largos de duración. ¿No? Eso ya más bien responde a un objetivo académico del historiador preocupado por lo que le van a criticar sus colegas historiadores. Eso pasa pues en todas las ciencias. Igual se me ocurre en la filosofía, pues
No, pues ya de repente el filósofo termina haciendo una tesis sobre el párrafo del Marx joven. Sí. Aparte, o sea, ya un autor, y aparte lo dividieron en como 4 etapas o 3, y de esa etapa de ese autor hagan nada más una obra, y de esa obra un párrafo, porque ese párrafo es el más importante. El hacer hablar a los muertos. Sí, entonces, y creo que de hecho esto ocurre en todas las disciplinas, ¿no? Tenemos algún científico por aquí, algún físico, ¿no? Sería muy interesante porque de hecho también pasa en las ciencias naturales, ¿no? Claro, habría que preguntarle a un científico, ¿no? Pero es un absurdo. Bueno, es que tú lo que dijiste en la primera clase, bueno, la primera que yo vine, la segunda, que dijiste es que no soy una enciclopedia, y ciertamente, amigo, ¿qué estudias? Historia. Ay, dime esto, historia. Sé historia, o sea, no soy una enciclopedia porque no te abordar todo, ¿no? O sea, no sé, hay cosas que no sé. Sí, no, pero si estudias historia mundial o historia de México, no, es que no. Soy un historiador, no un anticuario, no un coleccionista de datos, así de simple. Y no intercomba con el que dice de la autoridad, ¿no? Yo lo resumí todo un párrafo de que decía, básicamente, cada uno es autoridad en su propio discurso, por eso dice, somos anti-autoridad, pero no en ese sentido, no en el sentido intelectual y académico, autoridad en el sentido que alguien llegue y nos imponga. Ahora, también me gustó porque encontré en ello frases coloquiales, aquel que dice que sabe de todo eso. Sí, es verdad. Nos estamos volviendo especialistas. Ajá, pues es una especialización, es un pequeño tema y vas a hablar lo más cercano o lo que tú entiendes sobre ese tema, no es que... Sí, es la sobreespecialización aunada al bombardeo de información, son como los dos elementos al mismo tiempo, muy característicos. ¿Quién es la definición de un especialista? Ahora, Un especialista es una persona que sabe cada vez más acerca de cada vez menos, hasta que llega el momento en que sabe casi todo acerca de casi todo. de axiomas. ¿Lo que decía? Decía mi papá que la gente quería que se convirtieran en el espacio del diccionario de las cosas inútiles. La respuesta creo que es la famosa azul, ¿verdad? Bueno, el otro factor importante, claro, en la Edad Media, pues es la religión, ¿verdad? Y como en todas las religiones, se empieza a formar ortodoxias. Entonces estas ortodoxias tienen que expulsar, evidentemente, a las heterodoxias, que luego de heterodoxias se convierten en herejías y son perseguidas brutalmente. Unas menos que otras. Hay muchísimas herejías a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia del Islam, a lo largo de todas las religiones. El caso importante del arrianismo es una entre varios, pero lo quiero comentar porque nuestro autor, Eusebio de Cesarea, coqueteó con el arrianismo, así es. Coqueteó con el arrianismo, luego se echó para atrás, lo censuró y luego se arrepintió. Pero bueno, es parte de... ¿Qué cagó en el tiempo? El arrianismo es Arrio, de hecho, fundador, o más bien el principal intérprete de esa versión del cristianismo. De hecho, fue amigo, bueno, de acuerdo con las fuentes de Eusebio de Cesarea, conocía. De hecho, Arrio, cuando empieza a ser perseguido, aquí ya no, bueno, sí por los romanos, pero más bien por la iglesia, cuando empieza a ser perseguido Arrio, se refugia, bueno, se dice que Eusebio lo ayuda a refugiarse. Lo esconde, pero aún así, bueno, básicamente, ¿qué decía el arrianismo? Había todo, bueno, yo creo que están haciendo una discusión, pero claro, una vez tú asumiendo la ortodoxia, te quedas con la ortodoxia y todo lo demás, pues evidentemente está fuera de. Pero el arrianismo lo que discutía era, como es ahí, considera que Jesucristo fue creado por Dios Padre y que estaba subordinado a él. De acuerdo con la ortodoxia, Jesucristo, como
ente religioso ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo que decía Arrio a grandes rasgos es, no es cierto. Jesucristo surge después, o sea, sin negar Arrio, digamos, la naturaleza divina de Jesucristo. Él simplemente divide y sí considera que fue posterior, una creación de Dios Padre. Bueno, por eso generó mucha polémica ya dentro de las cuestiones teológicas del cristianismo. Pero el arrianismo fue abrazado por los pueblos germánicos, sobre todo los pueblos godos. Entonces ya ahí hay desde un punto de vista histórico, ya no tanto teológico, de sobre todo si era cierto la naturaleza, bueno, eso no es tema de la historia. El tema de la historia sí sería cómo es que una interpretación distinta, digamos, de la religión a la interpretación, digamos, que después se va a oficializar, entra en pugna. Y esa pugna pues se debe a que pues, evidentemente están los godos que están invadiendo y está Roma que quiere mantenerse como centro de poder político y religioso. Entonces ellos tenían que mantener, claro, su ortodoxia desde un punto de vista político. Y lo consiguen a partir de los concilios. El concilio es una reunión, digamos, de las principales autoridades eclesiásticas. Existen unos ecuménicos, nacionales, locales. Los ecuménicos han sido muy pocos a lo largo de la historia. Exactamente. De hecho, esa imagen es del concilio de Nicea, que es donde precisamente se condena el arrianismo, donde participó nuestro historiador Eusebio de Cesar. Pues como dato curioso, el último concilio ecuménico fue en el 1054, que es cuando se da el cisma de las dos iglesias. Bueno, las ahora dos iglesias, la ortodoxa bizantina y la que conocemos como apostólica romana. En este momento no se llamaba así. Y se empieza a crear esta ortodoxia religiosa. Eso es lo que me interesa destacar. Ahora, la iglesia como institución se va a valer de una serie de subterfugios para mantener esa ortodoxia, y luego van a hacer subterfugios que hasta llegan a caer en lo ridículo. Por ejemplo, confiere el derecho de gobernar Roma y a sus alrededores. Y claro, había un gran conflicto. Desaparece el Imperio Romano. Y entonces el Papa, ya habíamos visto en la imagen anterior cómo incluso negocia, ¿no?, con las invasiones bárbaras, con el propio Atilo. Y entonces el Papa empieza a absorber un gran poder político. Pero siempre se lo va a disputar el Imperio de Oriente, los bizantinos. Y entonces ya no nada más una cuestión militar, sino hasta de legitimidad jurídica. Bueno, entonces, por ejemplo, el Imperio bizantino podría decir, es que tú eres un impostor. Roma se trasladó a Constantinopla, aquí está la iglesia, pues tú tienes que servirme a nosotros, porque esta es la iglesia romana. Entonces, claro, el Papa se defiende, no, a ver, esta es la iglesia de San Pedro. Entonces es donde empieza la disputa de poder. Y entonces, pues de repente, pues empiezan con una práctica muy común en la Alta Edad Media, sobre todo, que es la más que falsificación, creación de documentos supuestamente antiguos que le dieran la legitimación al Papa del control político de Roma. El más famoso es la donación de Constantino, entre comillas, porque después se demostró que no existió. Pero lo interesante es que esto se demuestra mucho, se demostró hasta el Renacimiento. O sea, durante toda la Edad Media sí se pensó que existía esa donación de Constantino. No existió la donación de Constantino confiere a la iglesia el derecho de gobernar Roma y sus alrededores. Es algo así como ¿cómo se llama cuando tienes como la escritura? Como las escrituras de tu casa, pero las escrituras de Roma. A ver, el Papa está facultado para eso, es lo que decía, por eso la donación de Constantino. Básicamente ese era el documento.
Ahora, ¿cómo es que se les ocurre esto? Esto va saliendo por necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Se menciona por primera vez cuando hay una entrevista entre el Papa Adriano I y Carlomagno. Ahorita lo vamos a checar. Carlomagno empieza a tener tanto poder que entonces el Papa también ve eso como una amenaza, pero al mismo tiempo llegan a un pacto. Y entonces, para tener ese poder, el Papa tenía que demostrar que él era el legítimo propietario, o más que propietario, digamos, con el derecho político de gobernar Roma. Y entonces, claro, no existe tal documento, ¿no? La donación de Constantino. Pero curiosamente no hubo necesidad de mostrar. Se menciona. Después se va a tener que mostrarlo, y es cuando viene la invención. Después se utiliza como documento oficial también en el siglo XI para exigir precisamente a la Patriarca de Constantinopla, la Iglesia de Oriente, pues que no al revés. La Iglesia de Oriente tiene que servirle al Papa porque fue donado por Constantino. Falsifica documentos, y lo peor de todo son las reliquias. Bueno, ya esto de las reliquias es como otra situación. Ahí ya más bien tiene también un trasfondo económico. Empiezan a surgir varias catedrales a lo largo de Europa. Y estas catedrales también servían como centros de peregrinación. Y estos centros de peregrinación pues atraían una actividad económica, un comercio incipiente, pero finalmente una actividad. Bueno, estas son las razones económicas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo atraer a los peregrinos a la nueva catedral? Pues con una religión. Y claro, con la mentalidad medieval, claro, para nosotros ahora esto suena como hasta absurdo, pero en la mentalidad medieval sí era importante. Por ejemplo, que dijeran que en tal iglesia pues está uno de los restos de la cruz con la que fue crucificado Jesucristo, un objeto de adoración. Y entonces así empiezan a surgir un montón de reliquias. Sobre todo esto se va a multiplicar con las cruzadas. Claro que ese es un buen pretexto para decir, la traje desde Jerusalén. Y entonces hay toda una serie de estudios de ver cuáles sí son ciertas, cuáles no. El problema es, cuando empieza lo ridículo, es de que de repente había la misma supuesta reliquia en distintas catedrales. Les puse el ejemplo más pintoresco, pues son varios. Si se juntaran todas las reliquias de la cruz, se construiría un bosque. Ándale, casi. Claro, dicho sea de paso, en beneficio de la institución eclesiástica, también la iglesia llegó un momento en el que dijo, a ver, ya, paren eso, ¿no? Es un acierto. No. Aquí en la catedral tiene reliquias, hay unos huesos, no recuerdo de qué santo, no sé qué, y en varias catedrales de México. Es como lo de Juan Diego, el retrato de... bueno, yo me iba a ir por el retrato. En el retrato de Juan Diego, apenas, con el Papa, fue con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que se oficializó la nueva imagen de Juan Diego, y pues ya era muy diferente a Juan Diego tradicional. Bueno, yo no me dediqué a investigar en qué se basaba. Pero es como el ejemplo que les comentaba de los rostros, ¿no? Bueno, sí es complicado ver el rostro de José María Morelos y Pablo Amor, imagínate, el de Juan Diego. De Jesús se pecado en el trasero de perros. Ya está como. Me parece español, pero. Es que le pusieron Photoshop. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas religias? Por ejemplo, esto lo dijo el renacentista Alfonso. El Renacimiento es una época en la que empiezan a obsesionarse con, miren lo que se decía que era verdad. No es cierto. Y entonces Alfonso de Valdés afirmó ver el santo prepucio, supuesto prepucio de Jesús, en 14 lugares diferentes. Bueno, evidentemente la iglesia pues, se opuso a esto. Por así también era la cabeza, que la lanza, la cruz, etc. Está bueno. Tanto trascendió la donación de Constantino que, miren, hasta hubo arte, ¿no? Para relatar ese episodio histórico, que después el Renacimiento llegó a demostrar que era falso.
Dentro de todos los reinos germánicos hubo uno que fue el que expandió y consolidó su poder político, que es el de Carlomagno. Todas estas imágenes y leyendas medievales de, por ejemplo, estos cuentos como el de la princesa no me acuerdo cómo se llama el cuento, pero que era que tenía varios, que para determinar si era princesa tenía sangre azul o no. Los colchones. Que ponían así varios colchones y tenía La princesa y el la princesa y el todos esos cuentos, bueno, ¿podrías contarnos así rápidamente qué consiste el cuento para los que no lo recuerdan? De su infancia. Muy bonito, por cierto. Sí, bueno, es que hacían una prueba, ponían un guisante por debajo, pero muchos de estos decían y si tenían sangre real, pues las princesas acostumbradas a dormir iban a sentir esa tolerancia ocasionada por el guisante. Otra gran fuente de imágenes de esta alta edad media, sobre todo carolingia, es, creo que todos vimos la caricatura de los pitufos, ¿verdad? Toda esa ambientación está pensada o inspirada, digamos, en esta época alto medieval. Castillos, hechiceros, magia, todo eso viene de la literatura medieval, que sobre todo surge en la época carolingia, que es siglo VIII. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Digamos, como que se llega a una especie de estabilidad. Ya el imperio de Carlomagno logra un periodo de paz, y en este periodo de paz ya no hay tantas invasiones, al menos en el territorio de Carlomagno. ¿Cómo surge? Bueno, el linaje de Carlomagno viene desde Carlos Martel. Carlos Martel es el que logra detener a los árabes en Europa. Los árabes iban avanzando y avanzando, llegan a España, se quedan casi toda España, y llegan hacia Francia, ya habían tenido un pedazo de Francia, y los detiene el ejército franco al mando de Carlos Martel, y ahí ya se detiene el avance de los Cuando quieran, ya que se estén. ya eran de O sea, en mi historia hubo quien se les pusiera el sí, todo eso. eso es posterior. Esto es 712. Ahorita lo vamos a poner una imagen de la batalla. ¿En qué batalla logran detener el avance de los musulmanes? Se llama la batalla de Poitiers, se escribe. Y bueno, el caudillo de esa hazaña desde el punto de vista de los francos fue Carlos Martel. Su hijo, Pipino el Breve, era, bueno, él no es que fuera el rey, había en esta época eran unos reyes de una dinastía merovingia, pero el problema con es muy curioso lo de las sucesiones. Si recordamos por ahí alguna serie de televisión, alguna película, de repente muere el rey por alguna razón y el sucesor es muy pequeño, tiene, no sé, 5 años. O bien, el sucesor no tiene habilidad política, es muy temeroso o prefiere estar encerrado en el monasterio. Entonces, ¿quién asume las funciones de gobierno? Entonces, hay otras figuras en esta época, es el de mayordomo. Mayordomo, a pesar del nombre, era considerado como una gran posición política. Sería interesante ver en qué momento mayordomo se convirtió en servicio. Es domino, sí, ¿El mayor? es tercera definición. Sí, es señor, el mayor señor. Sí, ajá, mayor. Como mayoría, y nosotros le damos una connotación como de servidumbre, ¿no? Pues, bueno, que dice por aquí, una frase en una película muy conocida de la Segunda Guerra Mundial: Dios es el primer servidor. Sigan los hombres, pero no es siervo. Esa era la casa real. Pero sí, fíjate que sí. Y ya de ahí viene esa declinación a servidumbre de una casa, digamos, una cosa es la casa real y otra la casa del plebeyo. El mayordomo de la casa del plebeyo. El servidor del Señor, ¿no? Porque luego, bueno, yo también sí viene todo. Sí, sí, claro. El presidente es un ayudador. ¿Desde qué punto de vista? ¿De qué es el que servir? Pues otra frase
de los zapatistas era mandar obedeciendo. La acuñó su subcomandante Marcos, recordando un grupo de Facebook, no, de WhatsApp, de otro seminario. Bueno, el Pipino el Breve, esto es importante. Miren, en esta imagen, bueno, Pipino el Breve es este mayordomo que asume las funciones de gobierno ante la incapacidad del rey merovingio, y al mismo tiempo el Papa tiene problemas con los lombardos, ve amenazado su poder político, no religioso, político, como gobernante en términos prácticos de Roma y sus alrededores, ve amenazado por los lombardos. Entonces, es cuando el Papa empieza a hacer alianzas con los demás reinos. ¿Qué es lo que puede ofrecer el Papa a cambio a un reino medieval? La legitimación. Y claro, ¿a quién le interesa la legitimación? Alguien que no la tiene, como Pipino el Breve. Él no es el rey, él es el mayordomo. Entonces, voy a traer la declinación. Me quedo pensando, porque sí tengo que declinarlo. El término, no sé si es esa tercera o segunda, y allí sería del Señor al Señor. Entonces, a lo mejor, como enseña, es eso, ¿no? El servidor del Señor o para el Señor. Voy a traer la declinación. Entonces, queda de casa, ¿no? Eso es que es domingo. No, dice ella de domingo. No se voy a Domus. De Domus. Me quedó ahí la duda y voy a regresar hasta que no lo abrí. Sí, está interesante. Bueno, legitima el Papa al mayordomo, Pipino el Breve, y entonces ya ahora sí es su dinastía. Tiene un hijo, que le pone en honor al abuelo, Carlos. Bueno, tiene dos hijos. Ahora, esta imagen es la coronación. Ahora, el Papa no coronó a Pipino el Breve. El Papa, digamos, dio su bendición, su visto bueno, su legitimación, y quien corona a Pipino el Breve es el obispo. Carlomagno, bueno, él tiene dos hijos, lo divide el reino para sus dos hijos, que eran Carlomán y Carlos, pero Carlomán muere muy joven. Hay una serie de especulaciones de eso, clásico en estas dinastías, ¿verdad? Muere joven. Entonces, pues no se ha podido comprobar, pero hay muchas especulaciones de que es muy probable que haya sido envenenado, inducido por Carlos el Grande, y después se le va a conocer como Carlomagno. Carlomagno hacía grandes rasgos, también para no adentrarnos en tanto detalle, pues bueno, consolida, digamos, unifica el antiguo reino de Pipino el Breve y aparte lo expande. Y da el apoyo al Papa con la lucha contra los lombardos. Entonces, Carlomagno no es un nieto de Carlos Magno. Da su apoyo al Papa. Y ¿se acuerdan del cruce de los Alpes de Aníbal? Pues todo el mundo cruza, es que es lo curioso. O sea, nos pintan la historia del cruce de los Alpes como, qué locos, se dejaron elefantes y pobres orientales, como iban cruzando en el frío. Con un elefante. Pero después resulta que cuando lo cruza, también lo cruzó Pipino el Breve, y cuando lo cruza Carlomagno, no pasaba nada, lo cruzaron fácil. Entonces, fíjense cómo también estas versiones siempre como muy orientalistas, ¿no? Pensando en el caso de Aníbal, que vimos la sesión anterior. Aquí sería el ejemplo que comentaba usted, de cómo desde otro punto de vista, desde otra interpretación, se le da más énfasis a unas cosas que a otras. ¿Por qué a esta no se le da énfasis? ¿Cómo lo hizo para cruzar Carlomagno los Alpes? Porque Aníbal lo cruzó. ¿Aquí por qué? No le interesa la historiografía, al nacionalismo occidental. Era natural, ¿cómo no le iba a cruzar? Pues era europeo. Entonces, realmente es absurdo esa. ¿Hasta qué punto comprobable? Porque, pues si lo mencionan en varios discursos, es como el mismo ejemplo que ponía de Isidoro, de que enaltecen al bárbaro, también enaltecen, pues que son los Alpes, es como, digamos, el terreno más difícil de cruzar. Entonces, por eso a lo mejor nomás lo ponen así para, es que es un chingón que pasó por aquí. Sí.
que es un recurso que va a utilizar también Hernán Cortés en sus crónicas, precisamente. O a exagerar hasta el número de efectivos, etcétera, porque, por ejemplo, bueno, quienes han tenido la oportunidad de leer las cartas de relación, perdón, de Hernán Cortés, él habla maravillas de los guerreros mexicas. ¿Cuál es la intención? Que viven aquí los vestidos, claro, crece su gloria, muy de la tradición clásica. Eso mismo hacían los grecolatinos. Entonces, ¿qué? ¿Los 300 eran sencillos? También, bueno, el mismo Heródoto, pues en realidad habla de que eran 300 espartanos de élite, pero pues habían cerca de 1500. Lo dice Heródoto, pero eso es lo posterior. Ya después en la actualidad se les ocurre retomar ese episodio histórico y entonces empiezan a exagerar a los 300 como especie de herederos de Estados Unidos. Ya de ahí es cuando empieza una especie de... O al Aquiles en realidad, ¿no? El Aquiles mismo, con el ex Brad Pitt, claro. todo sexy y guapo, jóvenes. Sí. Entonces, lo que cuenta Hernán Cortés, ahí fue la inauguración en el templo mayor de los Augurios, y les hablamos de los Augurios, la primera Sí. Me pareció bastante interesante porque la nuestra Patricia, la directora del templo, hizo, bueno, ella, pues sí, como decir, es que sí eran como originales, ¿no? Los códices prehispánicos, está el florentino, de Sagún y todo eso. Pero yo soy de la idea de que no, de que simplemente están revalorando los discursos ya anteriores. Por ejemplo, el de la Llorona, yo creo que yo lo encontré en Orfeo, de que llora por, no me acuerdo de la diosa, que llora, que va al inframundo y le dice no, y se la pasa penando ya en vida porque dice, te voy a dejar que saques a tu novia, no me acuerdo qué es el dios, saca a tu novia, pero si volteas hacia atrás, se va. Y en eso, pues como ella es un alma, cuando va por el inframundo, voltea porque no la siente, pues va flotando. Entonces no la siente y voltea y ¡pum! Se desvanece. Entonces cuenta la leyenda que él está pues penando en vida, ¿no? Por ella. Es la Llorona, es latino anterior, ¿no? Y así son varios que tú puedes encontrar de códices que simplemente están como trayendo, no nada más occidentes como griegos y romanos, o sea, también, no recuerdo qué me quedaba de Gilgamesh, ¿dónde es? Mesopotamia, ¿no? Gilgamesh es Mesopotamia. Es que, bueno, es como esa parte como... Sí, pero no recuerdo bien. No, es la ciudad de Hindú, creo que es el otro. Pero bueno, se traen varias razones revalorar las mitologías o los discursos. Es muy curioso. Pero te digo nada más porque me ocurrió. Hubiera sido bueno preparar eso, interesante. Bueno, va a estar temporal, exposición temporal después de la noche. Ok. ¿Hasta cuándo está esta exposición? No sé esto de mes, creo. ¿Cuál es la mejor descripción del encuentro de Moctezuma y Cortés? Bueno, curiosamente, apenas salió en las noticias que se encontraron. ¿Alguien se sabe alguien vio esa noticia? Acaba de salir. Descendientes de Moctezuma, Hernán Cortés. Cortés quiere tener un periodo. Sí. Va a ser una serie sobre Hernán Cortés. Es correcto. Yo soy por la Moctezuma, son de Italia. Sí, es que, bueno, nos estamos desviando el tema, pero bueno, ya, vale, nada más. Esto del descendiente, claro, el descendiente de Hernán Cortés a lo mejor no nos suena tan extraño que tenga un apellido italiano. Sería un poco extraño, pero bueno, finalmente desde esa época estaba muy relacionado España con Italia, ok, suena un poco lógico. Pues ya después cuando uno ve al descendiente de Moctezuma, y de hecho hay varios, porque incluso ha habido artículos de si se quisiera reclamar el trono, digamos, de los mexicas, ¿quién sería? Y no, pues hay un montón de candidatos. Entonces, pues tienes, por ejemplo, claro, el descendiente de Cortés y la Malinche. Entonces, allá sí, según una cadena. Está también el descendiente de Moctezuma. O está también el descendiente de los Habsburgo, porque pues, fue en algún momento el emperador Maximiliano de Habsburgo. Bueno, en fin. Pero volviendo al caso de Moctezuma, lo interesante es, claro, después de la conquista,
Y esa fue una práctica de la mayoría de los nobles, no nada más de aquí de México, en todas las conquistas. Digamos, una vez que vence el invasor, digamos, el derrotado, pues tiene que armar mecanismos de resistencia o de conservar algo de poder de lo que está perdiendo. Y el mecanismo clásico es la alianza matrimonial. Oye, a ver, bueno, que ya derrotaste bien, pero te falta todavía este otro pueblo, y este otro pueblo, y este otro pueblo. Yo te ayudo con mi ejército, vamos a hacer una alianza, y esas alianzas se formalizaban con el matrimonio. Entonces la nobleza indígena, aquí en México, se empieza a aliar con los conquistadores españoles, por lazos consanguíneos. Y eso se convirtió en todo un problema para la corona española, al grado de que justo la corona española empieza ya a ver a Hernán Cortés y a los conquistadores como enemigos, y los arrincona hasta que los expulsa. Ya son una amenaza para la corona española. Entonces, ya visto desde el punto de vista, obviamente el descendiente de Moctezuma pues ya no es, como a lo mejor uno pensaría, muy románticamente, pues como en los retratos, ¿no? Guerrero águila. No, pues ya tiene pues, también su sangre europea. Ese es el... Y desde un punto de vista histórico es lógico. Romántica y nacionalistamente hablando no es bonito, pero históricamente hablando pues sí es lógico. Que es medio triste, ¿no? Ya me acordé, ¿qué fue lo que vi? ¿Por qué me acordé de ti? Bueno, el seminario. Por un espejo de obsidiana en que supuestamente se vio cómo iba a caer el Imperio Mexicano. Ahora estamos en... Sí. ¿Qué pasó? Ok, sí, la vamos De un espejo de obsidiana en el que se reflejaba la caída del Imperio Mexicano y aparte de los naipes de Cortés mismo, en donde vieron su victoria y cosas así. O sea, los augurios, pero más el espejo, ¿no? Los augurios, o lo que llamamos de los griegos, el oráculo. El oráculo de Delfos. O sea, por eso. Pero eso es interesante que vaya. Fíjense que, bueno, y esta es la imagen de la coronación ya de Carlomagno, ahora sí por el Papa. Curiosamente, estas imágenes de la coronación, hay varias, hay unas donde aparece Carlomagno al revés, como de frente. Si aparece de frente es una total sumisión al Papa. Este ya es posterior, es del siglo XIV. Entonces ya lo ponen del otro lado. La sumisión de Carlomagno es ante Dios. Simplemente el Papa es un intermediario. Pero la sumisión de Carlomagno es ante Dios, no ante el Papa. En otras va a ser ante el Papa. Por eso aquí la iconografía y el arte es muy importante. Oye, entonces, Napoleón, ¿por qué le quitó la corona de Marcos a la Mussolini? Bueno, ahí ya es un contexto histórico totalmente distinto. Ya para la época de Napoleón ya está el anticlericalismo. Ya no hay ese, sí, exactamente como ese poder espiritual tan absoluto sobre la población de la iglesia. Aquí la gente, bueno, al menos es lo que sabemos, también podemos poner eso en duda. Ya ha habido estudios. No tiene poder, ¿no? Hay un estudio muy famoso de Carlo Ginzburg, El precio de los gusanos, donde pues hasta te pone en tela de juicio si realmente toda la gente de la Edad Media era tan religiosa y sumisa. Ajá, entonces, pero bueno. Ya está muy cartesiano todo. Sí. El reino franco, pues su principal palacio fue el Palacio de Aquisgrán. Fue un centro cultural europeo, se le conoce como el Renacimiento carolingio, para que vean que esta Edad Media no nada más fue oscurantismo e invasiones bárbaras. ¿Dónde quedó ese palacio? Aquisgrán es la actual ciudad de Aachen, no sé cómo se diga en Alemania. Aachen se escribe. Ya está, miren, ahí está la imagen actual, ya está totalmente remodelado, los de al lado son reconstrucciones virtuales. Así es como se supone que se debe haber visto el Palacio de Aquisgrán de Carlomagno. Se fijan bastante modestos,
no es el castillo que todos imaginamos de la costa medieval, esa es hasta la alta edad media, perdón, la baja edad media. Se reunían los sabios de la época. Otra innovación fue la minúscula carolingia. La letra minúscula es producto del imperio de Carlomagno. Esto se debía a que la caligrafía era de repente muy rebuscada y entonces era complicado, y entonces siempre hubo intentos por ir unificando las letras. Este fue uno de los primeros grandes intentos. ¿Y tu bolsa? ¿Y tu bolsa? Ya, por lo pronto, lo del imperio bizantino me gustaría, lo que ya les mencionaba. Ellos se autodenominaban como Romania, no bizantino. El bizantino es un término posterior de un historiador alemán, y ella trata de contrastarlo con la antigüedad clásica. Por eso genera ese término de bizantino, que hasta la fecha pues sí se ha consolidado. Entonces, de esto quieres que hablemos más. Sí, pero bueno, la próxima clase va a ser sobre la Baja Edad Media. Y el historiador, qué bueno que me recordó. La siguiente clase vamos a revisar a Jean Froissart, un cronista de la Baja Edad Media. Yo les voy a mandar ese es dificilísimo de conseguir. Bueno, tienen que pagar ahí en Script y estas páginas. Al final, afortunadamente, un amigo que ya pagó y me hace el favor de pasarme los textos, yo se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, por correo. Pero para la siguiente clase, ya vamos a tratar de ir manejando algunas exposiciones, si es que así lo quieren ustedes. Pueden preparar, si así lo desean, la exposición ya sea sobre Jean Froissart o sobre alguno de los temas históricos. ¿Qué temas históricos vamos a ver en la siguiente clase? Cruzadas y reino y monarquías medievales y nacimiento de la burguesía. Básicamente esos tres. ¿Quién dice yo? Una a la verdad. Entonces, ya te gano. Yo tengo otra cosa. O bueno, a ver, ¿quién les gustaría hacer una exposición en la siguiente clase? 1, 2, 3. Cruzadas. Cruzadas. Ya te gano. Sí. Monarquía medieval. Monarquía medieval y burguesía. Entonces, vamos a... ¿Qué les parece una exposición de 15 minutos? 15 minutos cada uno. También voy a traer yo preparada la información. Y continuamos con esto. Ya nada más para terminar, el Imperio Bizantino, su gran, digamos, aportación sería la Catedral de Santa Sofía, que ya después, cuando llegan los turcos otomanos, que son los que van a destruir el Imperio Bizantino justo al final de la Baja Edad Media, pues ya la convierten en una mezquita. Entonces, la actual Catedral de Santa Sofía es como está ahí abajo, pues ya es una mezquita y es muy diferente. Igual solo hay reconstrucciones virtuales para que cuando vayan al Templo Mayor no sientan feo. No, nada más nos pasó eso a nosotros. Entonces es una constante en toda la historia de la humanidad. Era Santa María de Blanquerna. Que La catedral de Santa Sofía. No, bueno, el nombre de Santa Sofía es como de la sabiduría. Esa es la que. Ahora, ¿qué virgen o santo esté ahí? Es por eso. Creo que no, sí sería San Pedro. Creo que sí sería la Basílica de San Pedro. Está en Turquía, ¿verdad? Sí, está en Turquía. Que de hecho, todo el paso fue impresionante. Tanto San Pedro, no, o sea, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que es impresionante, enorme, no tiene el nivel de comparación con estos, claro, es lógico. Eran los centros imperiales, como no iba a Entras por el... Sí, es un museo actualmente. Entras por el pasillo principal de San Pedro y en el suelo están marcados hasta donde llegan las diferentes catedrales de México. Bueno, y es más, algo muy bonito para cuando visiten ese lugar. Por supuesto, hay una partecita, un rincón, bueno, ni rinconcito, bastante lujoso, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ahí. La Basílica de San Pedro. Santa Sofía no, ese es un museo.
Pero bueno, ya después hablaremos del Islam. La siguiente clase retomamos rápidamente a Eusebio de Cesarea. La gran aportación, digamos, de la historiografía cristiana. Dice una visión providencialista de la historia, digamos, la historia como que ya está dictada, y lo que va a hacer Eusebio de Cesarea es tratar de empalmar los relatos de la Biblia con los acontecimientos históricos actuales, como que empalmar las cronologías. Eso es lo que hace. Así es, eso es lo que va a hacer, pero hay un gran cambio historiográficamente porque los clásicos no hacían, simplemente pues se concentraban, digamos, en una época histórica. Por eso una de las grandes aportaciones, ya esto es a partir de análisis posteriores, Collins sería máximos exponentes, no, de hecho vamos a ver, es justo se empieza a universalizar la historia. Esa sería la gran aportación de la historiografía cristiana. Ya empieza a haber un esfuerzo por historiar a todo el mundo. Heródoto finalmente más o menos lo hizo a partir de su batalla, pero digamos con la Edad Media sí hay ya una necesidad de siempre vincularlo con la historia de todo el mundo. Todos son posibles feligreses a convertirse. Un cambio de visión de la población, ya no es griegos contra bárbaros, aquí más bien sea religiosos contra paganos, pero esos paganos son religiosos en potencia. Se pueden